¿Cómo les va, activados? Vamos a empezar a hablar de temas económicos y financieros. Esto está ocurriendo en nuestros pueblos. Mucho se habla y publica sobre la economía de Rusia. Hoy les mostraremos testimonios de ciudadanos rusos en calma por la economía. Vamos a hablar también del cambio en Chile. El recién nombrado ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que el gobierno enviará una nueva carta a las 30 empresas estatales del país pidiendo que sean austeras y que controlen los gastos. Ya estoy lista. Por acá vamos a empezar hoy por el análisis en nuestro expediente económico. Escenario electoral en Colombia. Así vamos, flecha arriba o flecha abajo. En todo caso, ¿quién está en la flecha? ¿Qué está marcando? Candidatos a la presidencia de Colombia han centrado discursos en hablar de justicia, de paz, de corrupción, pero la economía se está convirtiendo en uno de los retos más grandes para el próximo gobierno. Las cifras sobre el estado de la economía colombiana encienden las alarmas de los electores que deben decidir quién ocupará la Casa de Nariño a partir del mes de agosto. Según información del CELAT, entre 2002 y 2017, la deuda externa pública sobre el PIB prácticamente se duplicó, pasando del 12,5% al 23,2%. La deuda externa privada aumentó de 8,8% a 16,6%. De esta manera, la deuda externa total sobre el PIB se ubica en 40%, cuando 5 años atrás orillaba al 20%. En materia laboral, el 64% de los colombianos trabaja en la informalidad, el 18% bajo relaciones laborales ilegales, mientras que el 89% de los asalariados rurales carece de protección social. Además, el 47,1% de los trabajadores gana menos del salario mínimo legal. El país figura además como el segundo más desigual de América Latina. Un informe presentado en la 62ª sesión del Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DES, de las Naciones Unidas, denuncia que de los 43 millones de personas en el país, 22 millones sobrevive en condiciones de pobreza. Y como joya de la corona, con la entrada en vigor el 15 de mayo de 2012 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se ha acelerado la fuga de capitales, la destrucción ambiental. Aumentó la privatización de servicios esenciales como educación, agua, electricidad y salud, y se redujo la producción alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas procedentes de Estados Unidos. Primera vuelta electoral está planteada el próximo 27 de mayo. Los sondeos están dejando ya ver quiénes parecen liderar la contienda. Según la medición que hace CELAC, una encuesta que se hizo entre el 22 de febrero y el 10 de marzo, Gustavo Petro experimenta una subida importante en intención de voto, pasando de 17,6 al 22,9%. Iván Duque muestra este trabajo una intención de voto del 18%. Del resto de candidatos hay que destacar los descensos de Sergio Fajardo del 22 al 17,6%, de Vargas Lleras del 12,7 al 10,6% y de Humberto de la Calle del 6,4 al 5,6%. Candidatos cuyos programas económicos en su mayoría están orientados al tema fiscal e inversión social. Vamos a revisar ahora principalmente las propuestas de quienes lideran estos trabajos de intención de votos. Gustavo Petro, el exalcalde de la capital colombiana, se ha destacado por querer cambiar el modelo extractivista y retirar modelos económicos sustentados en la extracción de petróleo y carbón para cambiarla por políticas agrícolas productivas. Promete el fortalecimiento de lo público sustentado en la organización de la institucionalidad por medio de la educación pública y la descentralización burocrática. Propone establecer un impuesto predial para terrenos con más de 1.000 hectáreas fértiles, eliminar las exenciones tributarias que consideran no son necesarias en el sistema y que no aportan a la economía. En el tema de pensiones, el candidato propone mantener la edad en la que se accede a estos ingresos. El concepto de salario mínimo se transformaría por un salario real basado en el capital e ingresos.
La priorización del mercado interno es otra de las propuestas del candidato que hace parte de su estrategia industrial. El candidato a la presidencia por el Centro Democrático, Iván Duque, se centra en una reforma fiscal a favor de los de arriba, los poderosos. 6 días sin IVA cada 2 meses es su estrategia para, según, reactivar el comercio y promover la liquidación de inventarios. Plantea la simplificación tributaria y reducción de los trámites para que sea más fácil la relación entre el Estado y las personas. La reducción de impuestos para que la tasa impositiva del sector privado quede entre 27 o 28% a niveles de la OCDE. Habla de atajar la evasión para complementar la reducción de impuestos. Para esto quiere fortalecer la factura electrónica. La austeridad forma parte del eje de la propuesta del candidato, que quiere reducir los gastos del Estado que tilda como innecesarios. Según denuncia, el gobierno se gasta 800.000 millones de pesos en publicidad y eventos, pero la realidad es que vienen recortes. Propone además diversificar las ventas externas para, según indica, no depender de 15 productos que representan 75% de las exportaciones. Desarrollar el mercado de capital para generar mayor participación en la bolsa y no negociar más tratados de libre comercio, pero insertar al país en cadenas de valor. Sergio Fajardo, el exalcalde de la capital antioqueña, prevé combatir la corrupción y esos recursos destinarlos para subir el presupuesto de educación y ciencia. Propone revisar los impuestos de cara a una reforma tributaria que sea debatida públicamente con todos los actores de la sociedad. Dice que la idea es que los impuestos a las empresas se reduzcan de manera progresiva y haya una tasa especial para las pymes. Promete que en la política de empleo, el SENA será una institución clave del gobierno y se apoyará su expansión. Creará el programa Jóvenes con Futuro para ofrecer oportunidades a jóvenes en situación de vulnerabilidad y, frente a las pensiones, promete no subir la edad de jubilación. El candidato a la presidencia por el movimiento Mejor, Germán Vargas Lleras, también propone una nueva reforma tributaria que incentive la industria y frene el éxodo de empresarios. Dice que así contribuirá a formalizar la economía. Asegura que con esta reforma se reducirá la tasa de tributación de los negocios hasta alcanzar la tasa del 30%, que permita hacer competitivos a los empresarios. Afirma que se distribuirá mejor la carga impositiva, se reducirá la evasión fortaleciendo a la DIAN y su gestión y se simplificarán los procesos para el cumplimiento tributario. Habla de reformas al Sistema General de Regalías con la que se busca adecuar estos recursos a la rentabilidad de los proyectos, de reformas a la Ley de Asociaciones Público-Privadas para simplificar los trámites para complementar la gestión del Estado, al Sistema de Protección para la Vejez con la que se eliminarían los subsidios a las pensiones altas. Dice que el empleo tendrá una política activa que permita mejorar la formalización y la competitividad del mercado laboral y que la inversión minero-energética tendrá reformas y reglas claras para aumentar los ingresos del gobierno. Una ola de reformas neoliberales que se traducen obviamente en ajustes, recortes y precarización. Así la mesa está servida para esa primera vuelta. ¿Qué proyecto de país será el que triunfa esta vez? Lo vamos a saber en los días por venir, en lo que viene ya, falta muy poco para esa elección. Primera pausa, ya me ubico, ya cambiamos. Fíjense esta declaración, aconsejamos a los Estados Unidos no pensar sobre la marcha. ¿Quién lo dijo? Ya le cuento. Hay un pulso China-Estados Unidos que se mantiene. El gigante asiático asegura que no va a dudar en defenderse si Estados Unidos intensifica su disputa comercial con China. Se ha descartado que entre ambas potencias exista hoy un diálogo económico. Y no porque el país asiático no lo quiera, sino porque Washington no ha mostrado ninguna señal de sinceridad para las negociaciones, en absoluto. Por lo tanto, reiteran el llamado y fíjense cómo lo hacen. Qué raro que los chinos, en lenguaje diplomático, tengan estos pronunciamientos.
Aconsejamos a los Estados Unidos que comprendan claramente la tendencia principal del mundo, que no se inclinen obstinadamente porque el camino hacia la oscuridad, ni que intente coaccionar a China con el unilateralismo y el proteccionismo comercial. China nunca flaqueará en su determinación y confianza en defender resueltamente los intereses del país y de la gente. Estamos totalmente preparados. Si Estados Unidos toma alguna medida que acelere la tensión, China tomará resueltamente la represalia sin dudarlo. Y pese a que medios occidentales han intentado posicionar una matriz de opinión de que China estaba cediendo terreno en la disputa, luego que el presidente Xi Jinping anunciara la decisión de reducir aranceles a las importaciones, desde Beijing dicen, esto no es así. Es completamente engañoso decir que la promesa de Xi esta semana fue una concesión a los Estados Unidos. El anuncio de China de las importaciones iniciativas para una mayor apertura es una importante decisión estratégica basada en juzgar con precisión el actual nivel de desarrollo y liderazgo de China. La apertura de China a un nivel superior en una nueva era es la propia necesidad de desarrollo de China y no tiene nada que ver con la fricción económica y comercial entre China y Estados Unidos. Y es que mientras desde Estados Unidos insisten en su política proteccionista, China marcha a contracorriente, apostando a otro mundo multipolar. Por esto la decisión de abrir puertas de su economía al mundo. Un anuncio que ha sido recibido con elogios a escala global. La clave del desarrollo es la apertura, la apertura, la apertura, la apertura. Necesitamos cooperación internacional y esta es la mejor respuesta. El presidente Xi Jinping citó en su discurso que todos los caminos conducen a Roma. China está caminando en un camino con características chinas, que ha producido frutos notables. ¿Cómo lo encontramos? A través de la reforma y la apertura. Quiero hacer hincapié en que la reforma y la apertura es un camino de sentido único. No hay marcha atrás. No volveremos atrás. China continuará caminando por este sendero. Pensé que el mensaje principal del presidente Xi Jinping era la prosperidad compartida. Esta es una comunidad con futuro compartido. Lo que dije es de gran alcance y estoy muy inspirado. Hace 40 años, China era uno de los países más pobres. Como dijo el presidente Xi, con las políticas decididas y consistentes de apertura y reforma, China ha llegado a la etapa en la que China disfruta y respeta como una de las dos economías más grandes del mundo. Existe el dicho de que ningún país es una isla. No vivimos en una isla, tenemos que vivir juntos, de lo contrario nos hundiremos juntos. En medio de esa apertura económica que promueve el gigante asiático, Austria no quiere quedarse atrás. El presidente de ese país, Alexander Van der Bellen, junto a su canciller Sebastian Kurz, se instalaron en suelo chino junto a una delegación de 200 personas integrada por 100 miembros de la comunidad empresarial austríaca, mayor delegación económica, lo que demuestra el gran interés que tienen tanto China como Austria en fortalecer sus lazos económicos. Muchas empresas austríacas están ansiosas por aprender sobre las oportunidades aquí. Quieren saber cómo pueden encontrar socios aquí para hacer negocios y pensando también en la inversión. Primero tiene que haber proyectos para hacer una cooperación y si existe una fuerte cooperación, entonces pueden hacer inversiones. Así que este es el objetivo para los próximos 5 a 10 años. Ambas naciones buscan establecer una asociación estratégica y una cooperación bilateral más amplia en los campos de la ciencia, la infraestructura, los servicios financieros y el turismo, por lo que en el marco de esta visita fue inaugurado el Consulado General de Austria en Chengdu, sur de China, que esperan atraiga más inversiones y una cooperación potencial entre Austria y China. A lo largo de esta semana les hemos mostrado repercusiones que ha tenido en los mercados la nueva batería de sanciones que lanzó Estados Unidos contra Rusia. Hoy vamos a poner el foco en los ciudadanos, quienes aseguran estar tranquilos y esperanzados en salir de este nuevo asedio financiero. La tasa de rublos no nos afecta seriamente. Seguimos las noticias, aumentan, caen, pero no veo ningún cambio dramático. Cuando te levantas por la mañana y algo cambia repentinamente o la vida cambia drásticamente. La tasa de rublos no me preocupa, como solía hacerlo.
Creo que tampoco debería preocupar a la gente, es algo común. Vivimos en Rusia, no me guío por el tipo de cambio del dólar. Por supuesto, me importa. Las preocupaciones de nuestra patria son nuestras preocupaciones. Es por eso que esperamos que la fabricación se desarrolle y nos volvamos más competitivos. Espero que el curso sobre sustitución de importaciones que el gobierno adoptó eventualmente dé sus frutos. En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, Egipto recibió el primer vuelo comercial directo desde Moscú. 160 pasajeros rusos y egipcios al bordo de este Airbus 320 de Aeroflot aterrizaron en la nueva Terminal 2. Hablamos de El Cairo. Aeroflot volará a esa ciudad 3 veces por semana, lunes, miércoles y sábados. Egypt Air envió este jueves a Moscú un vuelo también con la aerolínea insignia de Egipto. Moscú paralizó vuelos, lo recuerdan, después del ataque 2015 en el que murieron más de 200 personas a bordo de una aeronave, ataque que fuera reivindicado por un grupo armado Estado Islámico. Desde entonces, las autoridades de Egipto trabajaron para mejorar seguridad en los aeropuertos con la esperanza que se iba a dar este momento. Reactivación de rutas aéreas buscando impulsar el sector turístico, turismo que es vital para la economía de Egipto. Facebook quiere reivindicarse y anunció un programa de recompensas a quienes informen a la empresa sobre eventuales casos de uso indebido de datos personales de usuarios por parte de desarrolladores de aplicaciones. La operadora, la red social, espera que el programa les ayude a identificar lo que ellos han denominado violaciones, sus políticas. Van a revisar las denuncias, identificar una amenaza creíble, cerrar la aplicación infractora y proceder a accionar legalmente contra aquellos que venden o compran datos filtrados si es necesario. Acto seguido, Facebook promete remunerar al informante, pese a que no hay ningún monto máximo de recompensa. El anuncio cita como ejemplo este desembolso, $40.000, como lo ven en pantalla, por la información sobre estos fallos de gran impacto a las personas que habían notificado el equipo de Facebook. Hay que ver lo que se levanta ahora, ¿eh? Si va a ser una ola de buenas notificaciones o cacería. A la vuelta de la pausa, rapidito, algo de lo que pasa en nuestra región, en América Latina. En Argentina ayer pasaban cosas, había múltiple información para reseñar. Estaban allí los maestros en las calles manifestando y también se daba en Estados Unidos esta misma situación de lucha de los trabajadores de la educación pidiendo reivindicaciones salariales, aumentos, en algunos casos 20%, en Argentina un reclamo por paritarias, en Estados Unidos se pedía también un fondo de $1.000 millones que garantice educación luego de los recortes que han ido mermando justamente estos fondos. Hay pronunciamientos, vamos rapidito a mostrarlos para también tener este pulso. Estamos aquí para demostrar que necesitamos más fondos. No tengo idea de por qué aquí en los Estados Unidos de América no vemos que la educación sea lo más importante que existe. No invertimos el dinero. Siempre digo, buscar un trabajo mejor remunerado. Esa no es la solución. Lo estamos haciendo porque nos encanta. Amamos enseñar a los niños. Saben, gobernador Ducey, sería maravilloso si realmente nos escucharan y escucharan lo que decimos. Este es un movimiento grande y poderoso. Estamos caminando, unificados. Vamos a ir a la escuela a enseñar niños porque eso es lo que nos encanta hacer. El gobierno de Sebastián Piñera en Chile ya comienza a dar sus primeras medidas de austeridad. El recién nombrado ministro de Hacienda dijo que el gobierno nacional enviará una nueva carta a las 30 empresas estatales del país pidiendo que sean austeras y controlen gastos. También señaló que las empresas públicas deberán ajustarse el cinturón y hacer el espacio para la recuperación fiscal. Entre las 30 compañías que recibirán esa carta del gobierno para la austeridad destacan la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, Metro, la compañía que opera el Metro de Santiago, la capital, así como firmas relacionadas al rubro portuario y agrícola, entre otras.
Según las autoridades chilenas, con este plan se espera ahorrar 488 millones de dólares en 4 años. En Brasil, autoridades del gobierno de facto investigan abusos laborales por parte de una iglesia evangélica vinculada a una organización religiosa con sede en Estados Unidos, señalada por reclutar a sus fieles en Brasil para ser llevados al país norteamericano a trabajar de manera forzada. De acuerdo a las investigaciones, la iglesia del Ministerio Evangélico Comunidades Rema, en la ciudad de Franco da Rocha, redujo a sus seguidores a una condición similar a la esclavitud, poniendo en riesgo incluso a menores de edad que estarían siendo obligados a trabajar en contra de su voluntad. La Fiscalía del Trabajo comenzó una investigación después de las denuncias de trabajo forzoso, retención de documentos, abuso psicológico, principalmente contra menores, niños y adolescentes. Pese a esta dramática situación y los testimonios de algunos de sus exmiembros que decidieron renunciar a la iglesia por los abusos, la justicia en Brasil aún mantiene las averiguaciones y programó otra audiencia para el mes de julio, mientras solicitan el cierre de la iglesia y de la escuela. Creo que la escuela debería cerrarse. Sufrí mucho y no quiero que otros hagan lo que hice. Si está cerrado, ayudará mucho a la gente. Sin embargo, en Brasil, el trabajo forzado o esclavo ha venido en pleno auge con la llegada del presidente no electo Michel Temer. En octubre del año pasado, la Organización de Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por una resolución del gobierno de Temer que cambia la definición de trabajo esclavo y tiende a dificultar las acciones de combate contra este tipo de prácticas. ¿Algún comentario? ¿Qué pasó hoy? Nueva Zelanda, la primera ministra Jacinta Ardern anunció hoy la prohibición a la explotación petrolera de alta mar en lo que calificó como una transición hacia una economía con cero emisiones de carbono. A menos que tomemos decisiones hoy que tendrán efecto en 30 o más años, corremos el riesgo de actuar demasiado tarde y provocar consecuencias abruptas a las comunidades y nuestro país. Declaraciones reseñadas por este medio de comunicación, se lo estamos mostrando. Agencia de Noticias EFE. Ya cerrando, a ver cómo está el balancín. Brent, 71,81 dólares el barril, pasó la barrera de los 70, perdía 0,22. WTI, marcador para Estados Unidos, 66,64 dólares el barril, perdía 0,16. Me voy a otro indicador, 68,29, en este caso OPEP, subía 1,34 dólares siempre por barril, siempre precios del miércoles. Sí, van teniendo un pulso ahí entre lo que va pasando. Ayer subía mucho más luego de una tendencia al alza. Saben cómo se mueven las cosas más cuando hay escenario de confrontación bélica en el mundo. Hasta luego, gracias por acompañarnos.